¿Qué hay, René? Venimos vestidos igual. Venimos igual, camisa de mezclilla. Entonces, ¿vas a cantar o no? No, hoy no. Hoy no traes humor de cantar. Muy bien. Hoy Y no eso que traes el ego, porque el ego arriba, porque estás de moda, según lo que dice. ¿Quién era el Wall Street Journal, no? El Wall Street Journal. Wall Street El Wall Street Journal Journal. No, dijo mejor que yo explico porque tú no queda explica. que tú expliques. Ok. El Wall Street Sí, Journal porque trae un dice que halago en boca propia es vituperio, ¿no? Sí, que decía, el Wall Street Journal publicó un artículo el fin de semana que el título es This Summer's Hottest Arm Candy is a Private Equity Boyfriend. O sea, lo que está de moda es andar con alguien que se dedica a private equity, y como Carla está casada con alguien que se dedica a private equity, pues está de moda. Exacto. Sí, yo lo sabía, por eso lo escogí. Claro. Y tener un finance bro en la casa siempre es un... Llegó el momento, después de 20 y tantos años de casado, se puso de Por fin moda. es cool. A lo mejor tú lo pusiste de moda, ¿verdad? Exacto. You will never know. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Sí, claro. Mi pobrecito Carlos, caray, que lo balconeo de vez en cuando en este podcast y luego en mis redes sociales y cosas así. Lo bueno es que no tiene redes sociales. Lo malo es que este podcast sí lo escucha. Pero bueno, Claro. un saludo al señor Carlos, que es un Muy private equity bien. bro. No, pero estaba bueno el artículo. Decía que, o sea, a ver, son de esos artículos que yo digo, yo entiendo que cuando había un periódico de papel, de pronto había un slow Newsday, como les decían, ¿no? Un día que no había mucho que poner y pues te encontrabas algo que poner. Pero hoy en día que no hay No, periódico que llenar, no entiendo bien para qué hacen estos artículos. O sea, el no, artículo es nada más, que ¿no? yo creo que es al revés. O sea, yo creo que son artículos, y te digo porque nos pasa aquí en White Paper. Al revés, yo creo que no hubiera ido a dar al periódico en print porque ocupaba espacio, pero sí nos pasa, o sea, a mí me pasa mucho, ¿no? Que si estamos buscando una historia de algo, estoy investigando una empresa, empiezas a de repente das con otra historia, ¿no? O te das cuenta de alguna cosa que, pues es más, algunas de estas son las cosas que hemos usado tú y yo luego como duda, ¿no? Sí. Te das cuenta de algo que te llama la atención. O sea, si te pones a observar lo que pasa en las empresas o lo que están haciendo los empresarios, a veces te das cuenta de cosas que no es la historia original que estabas buscando, y luego si pasa muchas veces te empieza a llamar más la atención y en algún momento lo quieres contar, pero no queda. O sea, a nosotros nos pasa mucho, como nosotros sí tenemos el contenido como muy acotado de qué sí va a entrar y qué no. Hay muchas cosas que tenemos que dejar fuera, y sobre todo, por ejemplo, ahora que estamos haciendo este nuevo esfuerzo de el mail diario, acortarlo todavía más y dejarlo más right to the point, Breve. me obliga a dejar cosas fuera que a veces quieres hacer una observación, pero no da para un artículo, y pues salen este tipo de notas, ¿no? O sea, sí, pero el encabezado era muy atractivo, ¿no? Sobre todo para la gente como yo que sí tenemos un private equity boyfriend, ¿no? Era como, está muy de moda andar con chavos que trabajan en private equity. Y ya te metías y decía básicamente que Reese Witherspoon tiene un novio que es un financiero, ¿no? Y que Ujú. otra chavita famosa, Aquí también. está. Nicole Kidman, Olivia Rodrigo. O Pues sea, eran con eso 3. empieza. Sí. O sea, tampoco es como que, no sé, yo pensé que a lo mejor iban a hablar de que, no sé, hay un sistema de matchmaking donde te pueden financiar las películas. O sea, y tampoco creo que sea algo nuevo que pues los hombres de Wall Street quieren andar con las chavas más guapas y las chavas más guapas quieren andar con empresarios. O sea, como Claro. que me pareció que es una no noticia, ¿no? Pero bueno, en fin. Por lo Pero te pronto, identificaste. me Muy bien. identifiqué. ¿Lista para Off the Record? Lista para Off the Record. Ya es en 4 semanas. Menos. No, 3 semanas. 3 semanas. De hecho, yo todavía me falta definir algunas cosas, pero básicamente lo que estamos haciendo es que en el 2024 hicimos un evento de White Paper en la Ciudad de México, que no es por nada, pero salió muy bien, que fueron Muy una bien. serie de entrevistas, pero más como informales, como más en un setting, conversaciones con líderes empresariales. Y este año lo vamos a volver a hacer en
el 4 de septiembre en la Ciudad de México. Y un poco la temática ahora es, vamos a tener una serie de conversaciones con empresarios de la siguiente generación, ¿no? Que son más bien Ujú. personas que se están haciendo cargo de empresas muy grandes en este país o que vienen de una trayectoria de familias empresariales muy importantes. Y queremos entender cómo piensan, qué les preocupa, qué van a ser sus prioridades. Y creo que está padre. El line-up está muy bueno. Les vamos a poner si quieren la liga por si les interesa. Todavía nos quedan algunos lugares, em, pero va a estar muy bien. Bueno, y Y con la característica de off the record, ¿no? sí, como bien lo dice su nombre, es un evento que, digo, obviamente lo estamos anunciando para que la gente compre sus entradas, es solo para suscriptores de White Paper, pero no es un evento que estamos haciendo con el fin como de luego reusar el contenido ni en las redes de White Paper, ni en White Paper, ni en la página. O sea, está hecho para tener conversaciones que se van a quedar ahí, ¿no? Exacto. Pues va a estar muy bien. Este episodio es presentado por Axity. Hay una empresa de tecnología latinoamericana que nos llamó la atención por cómo está usando IA internamente. No como demo de PowerPoint, sino como operación real. En Axity desarrollaron más de 50 agentes digitales que operan 24/7. Y según ellos, eso les está liberando entre 2 y 6 horas semanales a las personas para enfocarse en trabajo de más valor. Y algo que me pareció interesante es que no hablan tanto de proyectos de IA, sino de productividad, margen, eficiencia y crecimiento comercial. O sea, de negocio real. También tienen reglas bastante claras alrededor de privacidad, supervisión humana y transparencia, que honestamente cada vez importa más conforme las empresas empiezan a meter IA en procesos sensibles. Porque al final, la ventaja competitiva ya no es de quien tiene acceso a la IA, pues casi todos lo tienen. La diferencia empieza a ser quién sí logra integrarla de verdad a su operación. Si quieren saber más, entren a axity.com/podcast. Esto es axity.com/podcast. Muy bien, empezamos, Carla, porque hay muchos temas hoy y tú además tienes Sí. más actividades el día de hoy. Quiero empezar con esta nota porque creo que en algún momento hablamos de esta empresa aquí en White Paper 10, pero es de esta empresa que a mí siempre me han dado mucha curiosidad porque es una empresa privada, pero que es muy grande y que antes no fue privada, que es Ujú. Yusa, Grupo Yusa, ¿no? Y Hunter Gecko, que es el seudónimo de una persona que escribe en Substack, que estoy seguro que debe ser un analista de equities o es alguien que le entiende que puede hacer análisis de empresas. Yo lo leo con frecuencia, un poco parecido al que hemos recomendado muchas veces también de Adam Chalino. Publicó como que un análisis de Grupo Yusa, porque a mí sí me había llamado la atención, yo no sabía por qué, que siendo una empresa privada, publica sus resultados en Estados Unidos. Los publica en el sentido de que manda un comunicado con lo básico, el resultado trimestral, pero eso no lo hace pues, ninguna empresa mexicana que es O sea, no privada, lo ¿no? hace Coppel, no lo hace su No, carne, claro, ¿no? nadie, ¿no? Y eso pues te deja un poco entrever a qué se dedica la empresa desde el punto de vista de más bien dónde realmente genera lana y dónde está la oportunidad. Y aquí autor, anónimo se mete y hace pues un análisis bastante completo, ¿no? Y digo, en resumidas cuentas, pues estamos hablando de una empresa que viene, o sea, de lo que encontré, literalmente de 1939, fundada por Alejo Peralta, perdón, en México, y que empieza fabricando portalámparas como que unas muy, o sea, para las luminarias de la calle, si entendí bien, y luego empieza a hacer aisladores, interruptores y demás. Y luego abre una planta de medidores eléctricos. Y como que el negocio de medidores eléctricos se convierte en uno de los pilares importantes, ¿no? En 1997, Carlos Peralta asume la presidencia del grupo, la familia tiene el capital y sacan a la empresa de la bolsa, porque antes de esto había cotizado en México, ¿no? Entonces, pues dejó de cotizar hace 30 años aquí, pero una parte importante es que tiene un negocio muy grande en Estados Unidos, ¿no? Ahorita platico un poco más de los negocios que tiene, pero tiene una empresa que compraron en los 90 en Estados Unidos. Bueno, más bien, para no adelantarme, en el 2008 les llega la tormenta perfecta, se cae el precio del cobre, se devalúa el peso y tienen broncas operativas, problemas operativos, estaban endeudados y para efectos prácticos se van a Chapter 11.
Entonces, ¿En él Estados Unidos en o Estados en Unidos, total? porque el Okey. negocio más grande estaba en Estados Unidos. Y entonces, en 2011 están ahí en Chapter 11, pasan todo el proceso y aquí la familia mantiene el control de la empresa después. Todo esto lo explica ahí Hunter Gecko en su artículo. Hacen una aportación de capital y demás, pero como que parte del deal que hicieron con los acreedores era que tienen que publicar los resultados. Entonces, a partir de ahí ¿Con los publican bancos los gringos? resultados. Ajá, pues con los que tenían, no sé si Mira. los tenedores de los bonos o quién, pero entonces tienen que publicar, tipo, mandan ahí a los donde están los wire prints, los Sí, sí, sí. reportes de prensa y así, ¿verdad? Entonces, la deuda vigente vence en 2027 y pues hasta que eso, creo que hasta que eso siga, tienen que seguir presentando resultados trimestrales. Pero cuando te metes a ver los números, wow, ¿verdad? O sea, es una empresa de un tamaño muy, muy significativo. Y entonces, gracias a estos acreedores, sabemos mucho de esta empresa privada. Ajá, del deal que hicieron. Pero fíjate, en 2025 facturaron 30 más de 35,000 millones de pesos. O sea, Ujú. es como O sea, 2 billion. poquito, sí, un poquito menos de 2 billones de dólares. Y de ahí genera un EBITDA de casi 6,000 millones y de utilidad neta 4,000 millones de pesos, ¿no? O sea, Okey. no hay tantas empresas en México que tienen utilidad neta de ese tamaño, 4,000 millones de pesos. ¿Cómo a Emplea cuál a se 6,000 parecería, más o personas en menos? México y 500 y tantas en Estados Unidos. Tiene plantas en Ciudad de México, en Guadalajara y 2 en Estados Unidos, una en Texas y una en Pensilvania. Y tiene, como decía ahorita, como diversos negocios, ¿no? Como que el eje del modelo es el cobre, los productos de cable de cobre y productos alrededor de cobre, pero son muchos temas relacionados con energía. Tienen por un lado, siguen manteniendo lo que por un lado fue el pilar, que es el tema de los medidores en México, ¿no? Que ya no es el negocio más grande, pero sigue siendo un negocio muy rentable, ¿no? Porque le venden medidores a la CFE. Pero un poco lo que cuestiona también este autor es que el, el potencial de crecimiento que tiene Estados Unidos es muy grande, porque hemos visto, ya lo platicamos aquí, de la venta de Cygnus, con todo el tema de data centers y todo lo que eso requiere de componentes relacionados con la generación de energía y con temas de energía eléctrica, pero que de alguna forma USA no se está quedando en la parte más rentable o de mayor crecimiento. Sí le está beneficiando, pero no como podría si estuviera en otro tipo de productos. En fin, me pareció un artículo como pues muy, muy bien documentado y con muchas ideas, con un análisis pues muy diferente de lo que vemos, porque otra vez es un análisis de una empresa privada, ¿no? Que evidentemente en este caso tiene todo el morbo, porque pues como todos los que nos gustan el tema de los autos, Don Juaira tiene una vida pública muy, este, pues muy pública, ¿no? Y en famoso, cochera, que yo no tengo idea cuánto vale la colección que hay ahí, pero yo creo que bajita la mano debe andar en unos 200 millones de dólares. Pues bueno, la empresa de la familia genera utilidades de 200 millones de dólares al año, ¿verdad? Claro. Entonces, como bien dice ahí en el artículo, pues sí le alcanza a comprar uno que otro, Pagani nuevo, ¿no? Siento que en los 90s, y en los, tempranos 2000s, Carlos Peralta era un poco una figura muchísimo más, digo, obviamente no había redes sociales ni nada, pero siento que era un poco como lo que es hoy el tío Richie, ¿no? O sea, como Sí. que no le daba pena ni miedo, o sea, no era un empresario de bajo perfil para nada, ¿no? Ujú. Y de pronto como que ya sabemos un poquito menos de él. Su hija es una blogger y su nieta es una súper artista de cine y así, pero de él como que ya no se sabe tanto excepto de sus autos, ¿no? Ajá. Y aquí Y lo que está yo fíjate que una cosa lo que yo sabía de Yusa, por gente que me platicaba que vivía en Yusa está en un municipio del Estado de México que está relativamente cerca de la parte conurbada del Estado de México, que se llama, si no me equivoco, el municipio se llama Pastejé. Y sí, creo que exacto. Ahí dice. Ajá, ajá, todo el municipio trabaja para empresas Yusa, y que por lo menos en las épocas de gloria, no sé si siga siendo así, pero se hablaba de que o sea,
como que la derrama económica hacia el municipio era realmente muy buena, o sea, como que ellos construyeron varias escuelas, muy buenas para los hijos de los trabajadores de Pastegé y de USAID, y les daban desayuno y comida y, actividades extracurriculares, y luego a los mejores los mandaban a estudiar a la universidad. No sé si eso siga siendo así, pero sí me acuerdo de haber escuchado algunas historias muy bonitas hace muchos años. No, muy tipo Proan, ¿no? ¿Te acuerdas de ese Ujú, caso? ujú, ujú. Muy bien. Tú querías hablar de Chief of Staffs. Sí, el New York Times sacó un artículo de que el Chief of Staff es como el puesto más de moda, últimamente. Entonces, el artículo se llama ¿Por qué tantos CEOs están contratando un Chief of Staff? ¿No? Y entonces habla un poco de que del CEO de IMAX, ¿no? Que es una empresa que ha crecido pues muchisisísimo, ¿no? Justo este artículo cita que el CEO de IMAX, que es una empresa que ha crecido exponencialmente, creció de 55 cines a más de 2,000, está en 90 países, y entonces el CEO contrató un Chief of Staff, ¿no? Y entonces que habla un poco de qué es un Chief of Staff y cuál es la diferencia entre un Chief of Staff y un secretario particular o un asistente ejecutivo. Y el origen de esta posición, que viene del gobierno, ¿no? O sea, Obama, bueno, todos los presidentes siempre han tenido un jefe de gabinete, pero como que acaba un poco con mixed feelings, ¿no? O sea, a ver, ¿quién necesita realmente un chief of staff y qué es un chief of staff? O sea, porque lo que dice es un chief of staff mucho más que un asistente ejecutivo. El asistente ejecutivo decide dónde ponerte las cosas en el calendario, pero el chief of staff decide si las cosas deberían entrar en tu calendario en primera instancia, ¿no? Ugh, yo tengo como un poquito sentimientos encontrados, porque al final del artículo dice que el CEO de Match.com dice, no, yo no quiero tener un chief of staff porque pues es un gatekeeper al final del día, ¿no? O sea, es otra capa o de distancia entre tú y la gente que trabaja en la empresa. Y entonces, si mi pregunta era, ¿quién realmente necesita un chief of staff? O sea, yo entiendo que si tú eres un chavito de 25 años que te acabas de graduar del ITAM y te ofrecen ser el chief of staff de Alejandro Balleres, está increíble para ti. O sea, creo que como oportunidad laboral está Sí. espectacular y hablaba que mucha gente prefiere eso que trabajar en private equity o que irse a hacer una maestría de business, porque claro, tienes un exposure impresionante. O sea, para la persona que es chief of staff me parece que está espectacular. Lo que no sé es si para el resto de las compañías está bueno tener una capa más entre el CEO y los empleados. ¿Tú qué opinas? Pues digo, a ver, pues esa es una loaded question porque en White Paper existe el puesto de Chief of Staff desde Nada en contra de ti, Patty. exacto, desde hace algunos meses que lo lleva Patty y lo ha hecho, creo que muy bien. Y, o sea, hay otra idea que no mencionaste aquí en el artículo, que más bien es un término que se utiliza para muchas cosas, ¿no? Eso Que sí, también es como que es un término bastante ambiguo, porque si te pones a pensar, el trabajo, las principales responsabilidades que asume Patty hoy en White Paper, no es propiamente de un gatekeeper de no, mi día a día, sino más bien que Patty le está dando seguimiento a una serie de proyectos. Bueno, una parte de su trabajo es darle seguimiento a proyectos que no encajan en ningún lado, pero que queremos hacer, ¿no? Que queremos explorar si hay una oportunidad de negocio en esto, o que queremos em, evaluar ah, una cosa que habíamos estado viendo y que no cabía en ningún lado, ¿verdad? que a lo mejor en otras empresas se llamaría como estrategia y desarrollo de negocios, ¿no? O sea, es como el cajón donde pones las cosas que son Exacto, importantes, pero que nadie exacto. tiene una responsabilidad de línea. Exacto, hay una parte que en una empresa tan chiquita como somos en White Paper, pues no podemos tener un área de planeación como tal, pero hay una parte de las funciones que las tiene Patty. Y luego hay otra parte de las funciones que tienen que ver más sí con un seguimiento de indicadores y de objetivos de las diferentes áreas, pues para asegurarse que están avanzando y que se están logrando y también detectando en donde pudiera haber algún issue que tiene más que ver con una función como de operaciones, ¿no? Que propiamente, entonces, en Sí, ese sentido, para mí ha sido súper valioso contar con una persona que de alguna forma me quitó una parte de funciones, pues, más operativas del día a día, que, otra vez en una empresa más grande, quizás podrías tener unos gerentes de operaciones y un área de planeación y la madre, y aquí, pues, es un puesto que está
tomando algunas responsabilidades que hay en otras áreas Sí, normalmente, ¿verdad? sí, sí, pero si mañana a ese puesto le cambias a directora de operaciones de estrategia, le encaja perfecto. O sea, Sí, para mí, o sea, pero, por lo ejemplo, que hace hablan aquí hace del mucho Chief of Staff es que es como un segundo cerebro del CEO, ¿no? mm, No sé, no sé, sí, me causa sentimientos encontrados. pues está de Me moda el encantaría que alguien título. me platique si es Chief of Staff, qué hace en su día a día, no sé. Pues mira, tú Ahí estás de déjenos moda los por comentarios. tu boyfriend de private equity y White Paper Y está de tú moda porque porque tienes un tenemos Chief of un Staff. chief of staff. Exacto. Hablamos en White Paper de que Eli Lilly, la productora de Mounjaro, está creciendo muchísimo en nuestro país. Mounjaro es una de estas medicinas GLP-1s que se usan para combatir la diabetes, pero ahora también para combatir el sobrepeso y la obesidad, y ya les están encontrando un montón de usos, ¿no? Es impresionante cuánta gente las está usando para un montón de cosas. El hermano de Ram Emanuel, que ahorita se me olvidó cómo se llama, Zeke Ujú. Emanuel, el otro día oí una entrevista con él en Freakonomics y decía que para, no sé, para 2030, el 80% de la gente vamos a estar tomando algún tipo de GLP-1s. Pero bueno, en lo que no habíamos visto es qué estaba pasando en México. Y entonces, en México, digamos, en 2021, hace 5 años, Eli Lilly, esto es todo Eli Lilly, ¿no? Vendía 3,661 millones de pesos, algo así como, no sé, 15, 150 millones de dólares, y ahorita venden 8,770. Entonces, tuvieron un crecimiento Sí, sí, más que se promedio, duplicaron más que se en duplicaron, un sí, crecimiento muy alto y sobre todo este último año, o sea, como que iban creciendo de poquito en poquito y de repente este último año dieron un montón de, o sea, pues dieron un no, digo, saltote. no de tan poquito, estaban creciendo arriba de 20% anual, ¿verdad? Sí, Pero pero el último año crecieron casi el ujú, doble, ¿no? sí, es Eh, gigante, ¿verdad? y ahora, sigue siendo, a mí me sorprendió que sigue siendo un mercado muy chiquito para las empresas. México es solo el 1% de sus ventas, que es algo que en general en White Paper hablamos de que para las empresas transnacionales México es mucho más importante, ¿no? Entonces, aquí seguimos siendo un mercado chiquito, pero aún así está creciendo muchisísima, ¿no? Y además con este tema de que en México tenemos sobrepeso, el 17% de la población adulta vive con diabetes, evidentemente seguramente encontraron un mercado muy fértil, a pesar con todo y que todavía los medicamentos son muy caros, ¿no? O sea, imagínate Sí, cuando ya bajen de precio, eh, eso seguramente va a ser aún más importante. sí. Completamente de acuerdo. Yo sí, ahí sí coincido con Mr. Scott Galloway, que el impacto que esto tiene en todas las industrias en un mediano plazo no lo podemos dimensionar todavía, ¿verdad? Sí, él dice que las empresas de fast food, las empresas De eh, ropa, de de wellness, ropa, o sí. todo. O El sea que el otro día incluso leí un artículo que ya era como un poco, ya sabes, la cuarta derivada. Decía que incluso las casas, la manera arquitectónica van a cambiar porque vamos a necesitar closets más chicos. Ya dije yo: "No, ya, eso ya sí. se la Yo bañaron", ¿no? yo yo hace, ¿qué? Como unos 10 años di una conferencia de todas las industrias que iban a cambiar gracias a los autos autónomos. Hace Okey. como 10 años y, pues, ni siquiera los hoteles, porque, pues, ya mejor ibas a viajar de noche y te iba a llevar el carro, ibas a ir dormido en el carro y no iba a haber estacionamientos y, todo lo que iba a tocar gracias a que el carro se manejaba solo y evidentemente No digo que pasó. no pasó, más bien no ha pasado, a lo mejor pasa una parte de esto, pero, pues, digo, no, Por lo pronto, no ha pasado. por lo pronto no ha Este, pasado. sí, y por ejemplo, digo, nada más atándolo a esto, hoy sacamos en White Paper una gráfica que sacamos periódicamente, que a mí me gusta mucho de cuánto venden por local, los diferentes restaurantes de fast food, ¿no? Y que ahorita está otra vez por creo que tercer año consecutivo, Chick-fil-A y luego No, no, Raising como Cane's y por luego McDonald's. quinceavo año consecutivo, ¿verdad? Bueno, por quinceavo año consecutivo y que aparte siempre, sale de que a pesar de que solo, abren 6 veces a la semana, pero, pues, los resultados, o sea, por lo menos ahí todavía no se ve, y llevamos ya mucho tiempo, y en Estados Unidos se supone que 1 de cada 4 hogares ya tienen por lo menos una persona que consume este tipo de productos y, pues, todavía
no le han bajado las ventas a los restaurantes de fast food, ¿no? Sí, y le encantan los medios, como que ya está el efecto desaceleración en el fast food. Y el mismo Prof. Galloway lo dice. Yo no creo que se vea. De repente se ven algunos trimestres con desaceleración y pues también hay un tema de economía y algo afectará, pero pues no, hoy por hoy no se ve un impacto magnífico ahí. Sí. Este episodio es patrocinado por Scandia y además les cuento que Scandia es donde yo tengo mi plan personal de retiro desde que tengo 23 años. Y bueno, cuando hablamos de construir patrimonio, solemos pensar en inversiones, pero pocas veces hablamos de lo más importante, tener un plan de largo plazo. En Scandia llevan más de 30 años en México ayudando a personas y empresas a construir ese futuro. Son líderes en la administración de planes privados de pensiones, fondos y cajas de ahorro. Y también han impulsado la innovación en soluciones como los planes personales para el retiro y soluciones de inversión. Hoy, una red de más de 3,000 asesores financieros acompaña a miles de mexicanos a tomar mejores decisiones para su patrimonio. Porque construir patrimonio no empieza cuando dejas de trabajar, empieza con las decisiones que tomas hoy. Conoce más en scandia.com.mx. Me sorprendió encontrar esta historia de una empresa que se llama Fila, que quiere decir algo así como Fábrica Italiana de Lápices y no sé qué, que es una empresa italiana detrás de varias marcas de papelería. Y tienen 2 plantas en México y 854 empleados, que es como una tercera parte de su plantilla global. Y hablaban de que cambiaron parte de la producción de la manufactura que antes realizaban en China a México. A mí me sorprendió mucho porque una de las categorías que yo pensaría que sigue haciendo, haciendo mucho sentido hacer en países donde la manufactura es muy, muy barata, pues son los útiles escolares que son, pues para efectos prácticos son desechables, ¿no? Claro, Entonces pero me llama la atención. está bueno el dato que no mencionaste aquí. O sea, México está ganando relevancia para esta empresa italiana porque se trajo aquí producción que tenía en China, pero sí reconoce que le está generando costos extraordinarios, ¿no? Por haberlo traído para acá y a lo mejor la estructura de costos aquí termina siendo más cara de que lo que tenía en China y eso pues, perjudicó sus resultados Sus trimestrales, resultados. ¿no? Ajá. Pero también habla, o sea, yo como que no la tenía presente y porque no tenía presente las marcas hasta que Carla me explicó, Sí. que sí es importante en México también, o sea, no solamente para producir aquí y mandar a otros lados, sino también sus ventas aquí. Sí, aunque hablaba que México es difícil, es un país difícil en términos de mercado local, porque hay muchísima piratería. Imagínate que hay piratería en los útiles escolares, pero ahorita que estamos en el back to school, me puse a ver qué marcas hacían y una de las que hacen son estos lápices Ticonderonga, que a mí me fascinan. Nunca ¿Cómo hubiera dijiste? pensado. ¿Cómo se llama? Nunca había visto Ti- una marca de lápiz, nunca me he fijado en la marca de un lápiz. ¿Cómo? O sea, pues, ¿qué lápices usas tú? No he usado un lápiz desde que salí de preescolar, o no sé. ¿De veras? No, yo soy muy amante de los lápices y estos, que son Ticonderonga, pensé que tenían una Ticoderonga, N. Ticonderoga. Pensé que era tico, Ticonderonga, pero es solo o una sea, L. tú vas a una papelería y hay diferentes marcas y dices, quiero esta marca. Sí, o sea, voy a sonar súper malinchista, porque aparte es difícil estos encontrarlos en México y son un poco caros, pero cuando voy a Estados Unidos en el Target me compro cajas de Ticonderonga cada año y me gustan los que vienen este, ¿cómo dirías? Pre-sharpeneados, Sacado de punta. pre-sacados de punta y tengo, mira, aquí tengo mi bonita. Y Ah, huelen riquísimo wow. los lápices nuevos. Y sí, a mí me gustan mucho los lápices. Cada vez los uso menos. Pero Yo era que, mucho o de sea, hoy, lápices y hoy qué has escrito con lápiz. pues aquí tengo mis notas de hoy con pluma y con lápiz. Pero aparte, por ejemplo, yo me pongo muy mal, cuando veo a mis hijas haciendo tarea de matemáticas en cuaderno que no es de cuadro grande y con pluma, me pongo muy mal. O sea, las mates se hacen con lápiz, no lapicero, lápiz, en cuaderno de cuadro grande. Las mates se hacen con ChatGPT, Carla, pero bueno, Ay, ya sé, qué horror. Pero bueno, hablando de útiles, nada más una cosita, te quería contar una anécdota que me pasó ayer, porque así como a mí me gustan mucho los útiles nuevos, a mis hijas también, y entonces estaban hablando de que qué cuadernos iban a comprar. Y una de mis hijas va a pasar a secundaria, entonces las hijas más grandes, ya sabes, le estaban transmitiendo la sabiduría milenaria de que si carpeta o cuaderno con divisiones o de tapita gruesa o no tapita gruesa, bueno, súper nerd la conversación. Y de repente una de mis hijas le dice, ¿no? Yo te recomiendo mucho que compres cuaderno Scribe. Y yo, ¿cuaderno Scribe? ¿Cómo que cuaderno Scribe? Y me dice, sí, es la mejor marca, man. No sabes qué, duran buenísimo. No sé qué. Y yo, no se dice Scribe, se dice escribe.
Y entonces les canto el jingle, ¿no? Tú te sabes el jingle, obviamente. No, Porque no tú me acuerdo. A ver, eres el cántalo, a ver mejor, qué. ¿Cómo? escribes como tú, ¿no? No, no me acuerdo. O sea, pero me dio un poco de tristeza y entiendo por qué ya no se puede invertir en marketing como antes o así, pero que mis hijas piensen que Scribe, A lo mejor le funciona mejor. Lo malo es que pues ya no sabemos porque Biopapel se deslistó en aquella operación tan peculiar que hicieron y pues ya no sabemos cómo le va a Escribe. Pero fíjate, ese sería un buen dato, ¿eh? A ver si voy a tratar de encontrar información hablando de empresas privadas gigantescas en México. sí, sí, y es una marca que, o sea, yo creo que es como de culto. Sacaron una edición especial como vintage y yo me la fui a comprar hace unos años. En fin, bueno. Estoy descubriendo un mundo contigo aquí. No sé de qué me estás hablando. Este, muy bien. Bueno, hablando Bueno, de obsesiones, hablando a de mí, otros objetos de lujo, no, de lujo no, a vamos a hablar de Candy Crush. de lo que más ves sorprendentemente, o al menos creo. No, sabes que cada vez veo más gente en los aviones viendo series, que sacan un iPad y como que ya bajaron una serie de Netflix o sea, vuelos Monterrey, México, ¿verdad? Que no alcanza ni un capítulo o algo, pero cada vez me toca más gente viendo series. Pero la realidad es que siempre en la fila va alguien jugando Candy Crush. ¿Estás de acuerdo? Sí, 100%. Reconozco que nunca en mi vida he jugado Candy Crush, pero siempre me ha llamado la atención lo popular que es. Y Bloomberg publicó una nota verdaderamente muy buena, hoy muy larga, en donde explica como que el fenómeno Candy Crush, pero sobre todo, pues el tema de que tiene 15 años siendo un juego extraordinariamente popular y pues otros juegos que han tenido ese nivel de popularidad sobre todo de smartphones, no duran Angry tanto. O sea, Birds, ¿no? exacto, Angry Birds, yo no me acordaba, fíjate, es un fenómeno que lleva muchísimos años y o sea, no podía creer los números, ¿no? Este, que- es, estiman que el año pasado generó más de 850 millones de dólares de in-app purchases y que en 2023, o sea, si ves desde que surgió hasta 2023, ha vendido más de 20,000 millones de dólares. Y yo me imagino que eso es puro margen, ¿verdad? No sé qué tanto, digo, lo tienen que ir perfeccionando y algo habrá de costos de desarrollo y todo, pero, y bueno, mucho es, me imagino también lo que se queda Apple, ¿no? Porque la comisión ahí del App Store es gigantesca, pero wow. Y bueno, entonces analizan del artículo de esta como que te como hipnotiza, ¿no? Como no tiene realmente un final y pues como son niveles, pero como que su propósito es que realmente Te pases quedes el ahí. tiempo ahí, ¿verdad? Y lo otro que me sorprendió, porque yo no sabía, es que Candy Crush es de Microsoft. Mm. Realmente lo hizo una empresa sueca, que luego esa empresa sueca la compró Activision Blizzard, y luego a esa empresa la compró Microsoft hace algunos años, y pues ahí está, adentro de Microsoft, que digo, en una empresa de ese nivel, pues seguramente se pierde un poco, pero estoy seguro que las utilidades que esto genera sí se deben de notar, ¿verdad? Sí, yo tampoco nunca he jugado Candy Crush. Es como, o sea, entiendo que es un poco como Tetris, la misma lógica, Ajá. ¿no? Que sí, Sí, yo ahí, jugaba ahí Tetris y me lo gustaba. explica que funciona más o menos igual la cabeza y demás, pero que te hipnotiza, ¿no? Bueno, No, a mí me gusta saber de las empresas que veo en mi no, vida no, sí, cotidiana y, sí, sí. o sea, esa madre genera 800 millones de dólares al año, Carla. ¿Qué te A mí gusta que sea lo de que me quedé margen? pensando es que si alguna vez he hecho algún in-app purchase en juegos. A ver, para mis hijas sí les he comprado chácharas de Roblox, em, pero yo creo que yo nunca he comprado, o sea, no soy mucho de juegos. ¿Tú sí? Sí, ¿Juegas algún juego o no? no, ni uno. Y empezó una situación porque una de mis hijas, cuando estaba más chiquita, compró una suscripción en un juego que no nos podíamos desuscribir, y que todos los Ay, años qué me horror. cobraban $15. No me acuerdo cuánto, que era justo como que un monto que Sí, no era me volvía suficiente loco, para. pero y no había manera porque te tenías que suscribir por medio del App Store y cuando el sol estuviera en su punto más alto, o sea, y hasta que encontramos, pero no sé, por varios años pagué una suscripción que una niña le puso, ¿verdad? Sí. No, yo tampoco soy muy gamer. Em
En fin, según el Wall Street Journal, algo que ha cambiado muy dramáticamente en Estados Unidos es que en 1990, que según yo no fue hace tanto, ya luego me acuerdo y sí, pues sí fue hace pues ya 30 y cacho de años, pero solo el 5% de los americanos tenían pasaporte, ¿no? De los estadounidenses. Y hoy en día más del 50% tienen pasaporte, lo cual me sorprendió muchísimo, ¿no? Hablábamos afuera del aire de que hay como mito de que los gringos nunca han salido de su estado, ¿no? Y Sí, pues por lo menos el 50% tienen pasaporte. Si lo han usado o no, pues ya es otra cosa. Pero el año pasado, eh, más de 24 millones de viajes se hicieron de turistas norteamericanos a Europa, de ¿no? Y gringos, no tienes que decir de gringos, norteamericanos, okey, puedes de decir gringos, americanos. Va a haber de gente que nos va a gringos. dejar comentarios, no, americanos es de América y Sí, sí, tienes razón. americanos nos referimos a los gringos. A los gringos. Y Sí, eso es una cosa que se duplicó desde 2015, o sea, en 10 años se duplicó cuánta gente iba a Europa. Entonces, pues, el viajero gringo ya no es el estereotipo que pensamos de que no sale y si sale nada más va, baja se cruza la frontera en San Diego a ir a Tijuana a tomar sí. margaritas, sino que se volvió un viajero, pues, más afluente, que está dispuesto a ir a muchos lugares, a gastarse un chorro de lana, ¿no? Y y ahí hay una oportunidad enorme para las empresas mexicanas, ¿no? Hay una oportunidad y incluso yo platiqué de este tema con un hotelero hace tiempo, porque él o sea, esto es una nota nueva, pero esta persona me lo explicó a mí hace tiempo, de cómo México realmente está perdiendo participación en lo que se refiere a los turistas gringos, ¿verdad? O sea, Que además son los que más dinero traen. que además son los que más gastan, porque ahí también en el Wall Street Journal traía una tablita del gasto promedio del turista gringo versus el turista de otros lugares. El artículo está muy, o está especializado en el tema de Europa, ¿no? De cómo los gringos ahora viajan muchísimo a Europa y primero a Inglaterra, pero luego ya que fueron a Inglaterra ahora quieren ir a Grecia y ahora, bueno, obviamente a París y el impacto que eso tiene ya sabemos también que hay muchas cosas negativas y que Barcelona no quiere que vaya ni un turista más y se trata un poco de eso, pero yo lo traía como a México, ¿verdad? O sea, este país tiene un superávit enorme en turismo. O sea, ese es uno de los grandes negocios que ha tenido México en los últimos 40 años, ¿verdad? No sé cuánto. Y, y hoy tenemos pues varios lugares, polos, muy importantes desde el punto de vista turístico y que traen mucho dinero. Y yo no tengo tan claro que tengamos un estreno, que a lo mejor es el tipo de cosas en donde México es el incumbent, ¿no? Y se queda como Claro. complaciente, que sabe que como quiera van a llegar a Cancún, no sé cuántas personas, y unos van a viajar ahí a Los Cabos, y la Ciudad de México pues a traer lo suyo, pero no sé qué tanto esfuerzo hay realmente de mantener ese posicionamiento, que sabemos que se afecta cada rato cuando agarran al Mencho o cuando hay algún tema de este tipo que tiene un impacto y lo vimos en los números de pasajeros que llegan al aeropuerto de Puerto Vallarta y a Guadalajara y cuando hay este tipo de situaciones de inseguridad y también sabemos que afecta el tipo de cambio y lo que sea, pero esto es bien importante. O sea, estás hablando que hace 40 años pues te estabas tratando de atraer a una parte chiquita de la población y ahora tienes acceso a un mercado que se ha vuelto mucho más grande y que México sigue teniendo las grandes ventajas, empezando por la cercanía y Claro, siguiendo por las cosas, pues, tan fregonas que hay. Hay un artículo que sí. vamos a publicar y no puedo adelantarme aquí en este podcast, pero que voy a publicar estos días en White Paper, pero que en donde me tocó meterme a hacer un análisis del crecimiento de cuartos de 5 estrellas en México. Y es Mm, impresionante en los últimos 25 años lo que han crecido, sobre todo en algunos lugares, y te sorprende en cuáles lugares se ha multiplicado por muchas veces y en cuáles no, ¿verdad? Sobra decir que Guerrero, o sea, Acapulco no, pero hay otros que no puedes creer y hay unos en donde la proporción de cuartos 5 estrellas versus el total de cuartos de hotel es altísima. O sea, tenemos una infraestructura que debiera de servir para atraer al cliente más sofisticado y que puede gastar más dinero. Em, Ahí está. Es un tema y fíjate que importante. a mí, un empresario hotelero también me contó hace El mismo, yo como un creo. año, pues El no sé, mismo que a mí. puede ser, que cuando iban con, pues, las oficinas de gobierno que necesitan El hacer mismo, los sin ¿sí? duda. Bueno, no lo balconeamos, No, pero no, 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 o sea, no podemos decir nunca si la persona nos autorizó para decir al sí, aire, no, porque si no. no nadie nos platicaría nada, pero ya identifiqué.
pero que como que no hay, o sea, que no hay una estrategia país y que la verdad en los países donde ha sido exitoso la explotación del turismo de manera responsable, sostenible y que ha dejado una derrama económica muy fuerte, sí se necesita una coordinación muy fuerte entre el gobierno y las instituciones privadas y que Sí, pues, por lo menos a este gobierno parecía que si no, me acuerdo que me dijo que si no tenía el apellido nearshoring, no le importaba mucho este tema, ¿no? ujú, Porque pues ¿no? Pero es donde está el superávit, ¿eh? O sea, sí. si tú ves el... Muy bien. Carla, yo tengo una duda existencial y fíjate que cuando la escribí, se me hace que ya en el pasado hablamos de un caso similar, pero te juro que no es queja, es duda existencial, ¿no? Ayer Ok. recibí una llamada en mi teléfono y yo, por mi trabajo, pues contesto las llamadas. Hay mucha gente que no contesta las llamadas de números que no conoce. Yo por mi trabajo sí lo tengo que hacer porque a veces me hablan cosas importantes, ¿no? Y luego me di cuenta que era una para ofrecerme Una algo, ¿no? robocall. Siempre sí, porque pero no, fíjate, o sea, no me di cuenta que era una llamada para ofrecerme algo, porque siempre hay como que una pausita cuando empieza, ¿no? Y se arrancó hablando y me sorprendió, evidentemente era una voz de AI muy bien hecha, ¿no? Ya no se oyen tan mal desde el punto de vista de audio, ¿no? No se oye mal, sí parece una persona, pero claramente está como que no solamente leyendo un script, sino que, pues, está haciendo o sea, entonces me hablaban para ofrecerme una tarjeta de crédito con un límite de crédito de 200,000 pesos, emitida por Mastercard. Y me insistía, emitida por Mastercard, emitida por Mastercard. Y yo le trataba de interrumpir, pero ¿quién me va a dar la tarjeta? No, que Mastercard. No, Mastercard no da tarjetas, la da un banco o la da una institución con lo de Mastercard. Entonces yo todavía peleándome con la madre esa, ¿verdad? Con Que el robot. insistía, sí, con el robot, ¿no? Que insistía en regresarse y como que realmente creo que la tecnología de chats ha avanzado más que la de audio, pero no funcionaba aquí. Entonces finalmente me dio el nombre, Novacard. Y Novacard, entonces me meto a ver Novacard y no encuentro nada bueno, sí hay una página ahí de Novacard que no dice nada y hay unos artículos publicados en medios que son pagados que no dicen nada y pues en LinkedIn ahí salen algunas personas, vi uno con un pasado que a lo mejor ubico, pero hey, ¿a quién están tratando de conseguir como cliente? No entiendo. Me encantaría que me hable Novacardi y me diga, no, güey, me ha jalado A quien se cañón y deje. lo que estoy invirtiendo me están llegando clientes súper fregones, pero yo no sé quién es un cliente fregón que dice, wow, déjame agarro esta tarjeta de 200,000 pesos que me están ofreciendo aquí y va a ser un cliente que les va a pagar o no. O sea, ¿qué tipo de cartera vencida puede tener algo así? No tengo idea, pero no entiendo el business mindset de, para mí la imagen de la empresa quedó pésima, o sea, nunca lo había escuchado y tu primer impacto es muy negativo. ¿Cómo tomas esa decisión desde el punto de vista de estrategia comercial que dices, bueno, le voy a meter lana aquí, esto me va a traer clientes, a lo mejor mi imagen se daña con este perfil o a lo mejor no se daña, no creo que se vaya a dañar, pero no entiendo esas decisiones comerciales que hacen algunas empresas. A ver, yo no tengo una respuesta para tu duda existencial, pero tengo varias hipótesis. La primera es en cuanto a fintech, ¿no? Y creo que todavía hay algunas empresas que, pues, le prestan a quien se deje porque todavía no tienen que ser rentables, porque están con dinero de venture capital o lo que sea, ¿no? Y como un día me dijo alguien en un fondo, me dijo: "Pues, es que nos dimos cuenta que es bien fácil prestar dinero. Lo que es bien difícil es que te paguen de Sí, claro. regreso", ¿no? Entonces, Sí, pues sí, sí. claro, te aprueban una tarjeta de 200,000 pesos, pues, a ver cuál es la cartera vencida. Y la otra, que es la que me preocupa mucho más y que no está acotada a fintech, es que yo creo que hay un consenso generalizado en el universo mundial, ¿sí? De que todo mundo odiamos las llamadas no deseadas para que te vendan algo, ¿sí? Ajá, Siempre han existido porque el costo era muy bajo. O sea, pues ajá. tenías a 40 chavitos, de 21 años, muy mal pagados, con una rotación de 200% al año en el sótano de un call center, haciendo llamadas, y con que una pegara, se pagaba a lo mejor el costo del call center. Ahora imagínate cómo baja el costo cuando ya no tienes ni que pagarle a esos 200 chavitos, Sí. ni la renta de ese lugar horrible donde los tenías a los pobres, sino que es básicamente el costo para efectos prácticos es cero. Entonces, esta es de las cosas que yo digo, o se van a tener que regular porque nos viene una inundación de llamadas no solicitadas horribles, ¿no? Sí.
Pues sí, pero no, yo comercialmente no entiendo y no entiendo, se hace como una selección negativa, porque el cliente que te acepta una Claro, tarjeta es el que bajo no esas quieres tener, condiciones es el que no quieres tener, o a menos que esa claro, sea tu estrategia, que pues no sé, o por favor alguien explíqueme. sí. Rene@whitepaper.mx. Bueno, y ahora la recomendación. Sí, Los 2 traemos recomendación hoy. empieza tú si quieres. Empiezo yo. Pues bueno, primero acabé de leer el libro de London Falling, que siento que es el libro que como de moda del verano para los hombres, ¿no? Así como el de las mujeres fue Yesteryear y Stranger, el de los hombres fue London Falling. London Falling. Y me leí muy rápido un libro que se llama The End of Normal, que lo escribió Stephanie Madoff Mack, que es, como se imaginarán, es la viuda de uno de los hijos de Bernie Madoff. Si se acuerdan de este caso súper, súper triste y súper enredado y súper horroroso, la verdad, que pues, es el Ujú. estafador más grande de la historia, según algunas personas, y que él tenía 2 hijos. Y lo que dicen es que los hijos no sabían para nada, y yo había visto además la serie también, no sabían que el papá estaba, manejando un Ponzi scheme, y que el día que él les confesó, ellos fueron los que pues, lo entregaron a la SEC, ¿no? O lo denunciaron a la No SEC. me acuerdo. Y y La serie de la del HBO de Master of Lies es película, creo. Está la que sale increíblemente Michelle buena. Pfeiffer, ¿no? No me acuerdo, pero me acuerdo que me gustó Sí, muchísimo. está buenísima. Sí, Bueno, sí. y uno de los hijos, que es el esposo de esta chava que escribe el memoir, termina suicidándose. Y Ujú. es una historia, pues, tristísima. Entonces leí la verdad lo leí por morbo. Está interesante, o sea, no habla desde el punto de vista del negocio, habla desde el punto de vista de toda o sea, de todo lo que deja una cosa así a nivel familiar. Sí lo recomendaría, la verdad, o sea, me dejó Ya, muy triste, pero sí lo recomendaría. ya. Sí me interesa a mí. Yo quiero recomendar un artículo que no es de negocio, pero está tan entretenido y tan, bueno, yo valoro mucho las cosas como tan bien explicadas y tan bien escritas. Y es un artículo de The Atlantic que se llama The Conductor is a Con Artist. O sea, el director de la orquesta es un engañador. Y Ujú. lo escribe un Un director de estafador. orquesta, un estafador, lo escribe un conductor, un director de orquesta. Está demasiado, padre, porque y desde el punto de vista del liderazgo, porque explica, a ver, ¿por qué fregados existe un director? Realmente los músicos son gente súper talentosa que toda la vida se dedica a eso, y un pelado que está ahí enfrente moviendo, una Un varita, y qué palito. relación tiene. Y entonces, por un lado, él mismo se está burlando de las funciones y dice, pues no es necesario, pero por otro lado justifica por qué sí es necesario y cómo fue evolucionando esa función a través del tiempo. Y es el tipo de cosas que dices, tiene que estar así de bien escrito, así de bien hecho, porque ¿por qué fregados voy a estar yo leyendo sobre un director de orquesta de la función? Pero cuando es donde ves el verdadero talento, cuando alguien te puede tener ganchado con la explicación y te hace pensar wow, me Y además pareció una los obra de arte. artículos de The Atlantic son bien largos, entonces quiere decir que le dedicaste tiempo. Sí, sí, de acuerdo. Lo voy a leer, lo voy a leer. Muy bien, Carla. Pues seguimos, grabamos el deep dive en 2 días. Ahorita ya te tienes que ir. No, la verdad no es que me tenga que ir, es que o sea, en general nosotros grabamos las breves y luego el deep dive de la siguiente semana el mismo día, pero Bueno, pero es realmente no era así. O sea, empezamos grabando, o sea, sí, grabábamos un solo episodio y se hizo tan largo que dijimos, pues ese episodio vamos a ponerlo en 2 partes. ajá, vamos a hacerle un spin-off. Y René Ajá. me prometió que iba a hacer el mismo, trabajo, y la La verdad no. misma sesión, y no resultó ser Y no, eso. no resultó. Pero en esta ocasión en particular, estamos preparando un deep dive bien padre, pero me falta una entrevista con alguien, que me importa mucho, no una entrevista, son llamadas off the record, con alguien que me importa mucho porque tuvo experiencia en este sector. Ujú. Entonces, por eso lo pasamos Lo pateamos para el jueves. Muy bien. para el jueves. Bueno, Gracias, Carla. muchas gracias. ¿Dónde podemos comprar nuestros boletos de White Paper of the Record? Los boletos de Off the Record, es que está muy complicada la dirección. Está en eventos.whitepaper.mx, diagonal
off the record. Pero bueno, mándenme un mensaje, rene@whitepaper.mx, o de hecho en whitepaper.mx ahí también te lleva directamente a la página del evento, ¿no? Y yo digo que, dado que es para suscriptores, ¿por qué no extiendes otra semana este tema de que una suscripción de un mes gratis para quien te escribe? Ah, sí, muy bien. Si alguien quiere probar White Paper y todavía no tiene una suscripción, escríbame, mándenme su mail a rene@whitepaper.mx y encantado les hago una cuenta de cortesía, de prueba, para que vean realmente qué es White Paper y el tipo de contenido que hacemos y lo prueben. Buenísimo. Gracias, René. Gracias. Este episodio es presentado por Axity. Hay una empresa de tecnología latinoamericana que nos llamó la atención por cómo está usando IA internamente. No como demo de PowerPoint, sino como operación real. En Axity desarrollaron más de 50 agentes digitales que operan 24/7. Y según ellos, eso les está liberando entre 2 y 6 horas semanales a las personas para enfocarse en trabajo de más valor. Y algo que me pareció interesante es que no hablan tanto de proyectos de IA, sino de productividad, margen, eficiencia y crecimiento comercial. O sea, de negocio real. También tienen reglas bastante claras alrededor de privacidad, supervisión humana y transparencia, que honestamente cada vez importa más conforme las empresas empiezan a meter IA en procesos sensibles. Porque al final, la ventaja competitiva ya no es de quien tiene acceso a la IA, pues casi todos lo tienen. La diferencia empieza a ser quién sí logra integrarla de verdad a su operación. Si quieren saber más, entren a axity.com/podcast. Esto es axity.com/podcast.